Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, un espacio para rescatar el buen decir, viajar por la literatura universal, recordar las aulas, recorrer las calles del barrio y desgranar historias a través de las notas de una guitarra. Póngase cómodo que la tertulia ya comienza. Dejarlo todo y en esas aguas me eché a navegar. Buenas tardes amigos, ya estamos aquí nuevamente en la Bohemia de la Palabra como todos los martes a las 5 de la tarde y el día de hoy el programa va a estar muy interesante. Tenemos en el pizarrón de la discordia algunas palabras mal utilizadas en televisión. Me voy a permitir, como decimos coloquialmente, quemar a algunas personas del medio artístico, espero me disculpen. Después, en las páginas de Buena Tinta, vamos a hablar del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Y en el personaje de la semana, pues tenemos a Franz Kafka, porque precisamente el 3 de julio se celebra un año más de su nacimiento. Por último, en las crónicas del barrio y del GIS, del asfalto y del GIS, vamos a tener, les voy a leer un cuentecito de mi libro Mi vida en el aula. Por cierto, en este libro he traído el día de hoy 3 ejemplares para 3 de ustedes que me están haciendo el favor de escucharme, de verme, y se los vamos a obsequiar con una sola condición, vamos a llamarle de esa manera. Que pongan mucha atención en lo que vamos a hablar sobre Franz Kafka, para que me digan ustedes, cuando hablemos de Franz Kafka, mejor les digo qué es lo que qué es lo que nos interesa. Y pues vamos a entrar de lleno al tema de la metamorfosis del pensamiento. Regresamos en unos cuantos segundos. Adelante, Dani, todo tuyo. En el pizarrón de la discordia, el día de hoy vamos a hablar de algunas palabras, algunas frases que se utilizaron de manera incorrecta, de manera indebida en la televisión. La primera palabra que vamos a mencionar es la palabra famulla, que está incorrecto. El término correcto es fámula. Fámula o fámulo es un sirviente, un criado, y lo utilizaba la gran actriz María Victoria, la gran cantante sensual 100%, pero lo utilizaba su personaje porque se suponía que Inocencia, la sirvienta, venía de su pueblo y consiguió trabajo precisamente de fámula. Entonces ella lo escuchó como famulla, supuestamente el personaje, y ella decía que era famulla. Y la desgracia es que mucha gente, hasta el momento, mira nada más qué belleza la señora María Victoria ahí en pantalla, resulta que mucha gente cree que el término correcto es famulla. No, ahí eso es totalmente incorrecto. Recuerden, fámula. Fámula es la sirvienta y la hermosa fámula Inocencia que representaba María Victoria era una fámula. Ahí está en su personaje. Esa es la primera palabra. Ahora vamos con otro personaje también de la televisión, el señor Julio Alemán. El señor Julio Alemán me parece que era accionista o dueño, no sé para qué les voy a mentir, de una empresa que hacía electrodomésticos y que se llamaba K2. Él hacía entonces los anuncios publicitarios de su propia compañía
y se le ocurrió decir cada vez que anunciaba una recámara, que decía tiene cabecera, box spring y 2 buroes. Ahí está la palabra mal dicha. No son buroes, son burós. Cuando a alguien se le ocurrió preguntar en un programa que por qué decía buroes, el señor con toda la seguridad dijo que porque era una palabra aguda terminada en vocal y que todas las palabras agudas terminadas en vocal se hacía su plural con ES. En cierta forma correcto, en una gran parte incorrecto. Solamente son las palabras que terminan en I y en U, vocales débiles. Por ejemplo, colibrí, colibríes, tabú, tabúes. En el caso de las vocales fuertes, A, E, O, se pluralizan solamente agregándole una S. Por eso, por ejemplo, mamá, pues dice uno mamás, no dice mamáes. Café, no dice uno cafés, dice uno cafés. Buró, pues sería simple y sencillamente burós. No hubo nadie que le corrigiera en el momento, no sé si a lo mejor por vergüenza o por tratarse de un personaje tan entrañable de la televisión, no se le quiso corregir. Pero él hasta el último momento de sus comerciales siguió diciendo buróes. Luego tenemos otro personaje, también otra bella de la televisión, Verónica Castro. Verónica Castro tenía una preparación universitaria, o tiene más bien porque vive todavía Verónica. Ella es licenciada en comunicación, entonces no creo que haya cometido el error de manera accidental. Yo pienso que se le hizo fácil decir algo para hacer más divertido, porque yo recuerdo muy bien cuando dijo esa palabra, se rió con esa risita nerviosa que utilizaba en algunas ocasiones para indicar que era una broma. La palabra que dijo fue guapérrimo, refiriéndose a un invitado que tenía, que era una persona que era atractiva. Los superlativos de algunos adjetivos, es decir, cuando los llevamos hasta el extremo de guapo, pues el superlativo es guapísimo, o como ella, guapísima. Y ella se le ocurrió decir guapérrimo, utilizando una excepción que solamente hasta el momento he escuchado 3 ocasiones que se debe de utilizar: de célebre, celebérrimo, de pobre, paupérrimo, y de miserable miserable, misérrimo. Esos son los 3 casos en que se utiliza la terminación érrimo. Entonces, guapérrimo no. Y desgraciadamente también es de las palabras que llegaron para quedarse. Hay mucha gente que dice guapérrimo. Eso es incorrecto. Es guapísimo o guapísima. Y el último, ese sí merece un punto aparte. Les voy a hablar de una palabrita también un tanto extraña que se llama oxímoron. Oxímoron es una figura retórica que se utiliza en poesía principalmente y consiste en poner 2 términos que son contrarios pero que nos crean una idea nueva. Seguramente se usó mucho en la poesía romántica. Seguramente ustedes, si han leído a Becker, han escuchado decir dulce tormento. Dulce y tormento, cuestiones que son contradictorias, pero que lo usó Becker para indicar el sufrimiento y al mismo tiempo el placer que nos provoca el amor. Silencio atronador, otra frase poética. El silencio era tan grande que explotaba casi dentro de los oídos del poeta. Luz obscura, para indicar una iluminación que va más allá del entendimiento. Esos son
ejemplos poéticos, pero también existen en el habla cotidiana. Por ejemplo, ¿quién no ha visto o ha escuchado de películas y de series de zombies? Pues les dicen muertos vivientes. Dos palabras totalmente contrarias, pero para referirse a esos seres. También seguramente han escuchado decir que es un secreto a voces. Si es un secreto no debería divulgarse, y al decir que es a voces, pues es que todos lo conocen. Entonces esa figura retórica se llama oxímoron. Bueno, pues la televisión nos regaló un oxímoron que yo creo que el señor Roberto Gómez Bolaños Chespirito lo hizo con toda intención. Cuando hacía su personaje del Chavo decía, fue sin querer queriendo. Sin querer es sin intención y queriendo es con toda intención. Era una contradicción, pero trataba de reforzar que él lo había hecho sin intención. Esa es una. Y la otra palabrita que creó el señor Chespirito fue chispoteó. Se me chispoteó. No existe el verbo chispotear. Existe el verbo chispar, porque es utilizado en algunos lugares de la República como zafar, como se desprendió. Dicen algunos, ¿por qué se rompió la banca? Es que se chisparon los clavos, quiere decir se zafaron, se salieron. Entonces lo utilizó en ese sentido Roberto Gómez Bolaños en su personaje del Chavo y dijo, se me chispoteó. No existe chispotear, pero bueno, se lo vamos a aceptar por su gran comicidad blanca que tuvo el señor Roberto Gómez Bolaños, pero ustedes cuando la escuchen ya saben que no es correcto chispotear. Y si ustedes han escuchado alguna otra, háganmela saber, ya saben, ahí tienen mis redes sociales, estoy en TikTok, estoy en Facebook, y háganmelo saber si ustedes han escuchado alguna palabra de este tipo, o si hay alguna que les genere alguna duda, algo que quieran saber, y con toda confianza lo investigamos, porque nos hemos dado cada sorpresa investigando palabras que después les platicaré. Vámonos a un pequeñísimo corte, regresamos en un momento en la bohemia de la palabra para entrar ya en lo que son las letras, las bellas letras. Y ya estamos de regreso con las páginas de Buena Tinta. En esta ocasión, el caso de la metamorfosis de Franz Kafka. Yo les voy a pedir que en este momento hagamos un ejercicio de imaginación y que piensen ustedes que están en la comodidad de su cama, despertándose para un nuevo día de trabajo o de estudio, y de repente al voltear y ver sus piernas se encuentra con unas patas de animal, unas patas de insecto. Voltea y ve sus brazos y no son sus brazos, sino son otras patitas de insecto. Y su primer pensamiento, en vez de decir, ¿por qué estoy así?, es, ¿y ahora cómo voy a llegar al trabajo? Así es lo kafkiano. Incluso se inventó hasta ese adjetivo derivado de Kafka, lo kafkiano, que es lo absurdo, lo que se sale de la realidad. Pues resulta pues que el personaje principal, Gregorio, que es el único sostén de su familia, un día despierta convertido en un insecto. Ahí le pusimos un insectito también medio raro, medio cucarachesco, o si ustedes se lo imaginaban
como cualquier otro tipo de insecto, es perfecto, pero se encuentra convertido en un insecto y él es el único sostén de su familia. Al principio también la sorpresa de los familiares es grande, pero después viene lo absurdo, lo kafkiano. Ellos dicen, ¿y ahora quién nos va a mantener? ¿Ahora quién es el que se va a hacer cargo de los gastos? Si este inútil ya se convirtió en un animal y no va a poder ir a trabajar. Y entonces empieza la nueva vida, digamos, de Gregorio. Para empezar, su padre, enérgico, lo obliga a permanecer dentro de su cuarto. No lo deja salir del cuarto. Es una vergüenza para la familia y en una ocasión, como una forma de hacerse de algún dinero para subsistir, rentan uno de los cuartos que hay en su casa, pero al estar escuchando el violín que toca su hermana sale Gregorio. Ahí tenemos al padre de Kafka, Germán Kafka, pero el padre de este Gregorio, pues era muy parecido a Germán Kafka. Ya lo hablaremos durante sus datos biográficos o durante el personaje de la semana. Entonces resulta que pues los que estaban rentando el cuarto ven aquel bicho asqueroso y abandonan el lugar y amenazando con demandar al padre de Gregorio por tener a un bicho tan increíblemente asqueroso junto con ellos. El padre se enoja tanto que toma unas manzanas, se las arroja y una de ellas se le queda incrustada en el caparazón de Gregorio. Esa será la que a la larga le cause la muerte por putrefacción. Curiosamente, aquí la metamorfosis uno cree de entrada que es la que sufre Gregorio al convertirse en un escarabajo, pero también la metamorfosis la sufre toda la familia, porque supuestamente el padre y la madre no podían trabajar y por eso vivían a expensas de Gregorio. Al verse privados de ese modo de sustento, pues entonces empiezan a trabajar ambos. La misma Grete, que al principio quería mucho a su hermano y que se apiada un poco de él y él le lleva la comida y todo eso, ella también termina por despreciarlo y abandonarlo. Cuando muere Gregorio, porque muere por esa causa que le digo de putrefacción, la familia realiza un acto que nuevamente vuelve a ser kafkiano. Deciden ir a dar un paseo por tren para saber cómo van a organizar su nueva vida, ahora ya sin el estorbo de Gregorio. Eso es lo kafkiano, y yo los invito a que lean algunas otras obras de Kafka. Todas ellas son con este estilo, y ya que veamos su biografía, que hablemos un poquito de su vida, vamos a entender perfectamente por qué Kafka toma la vida desde un punto de vista tan, ¿cómo le podemos decir? Pues tan trágico, por llamarle de alguna manera. Esta es la metamorfosis de Franz Kafka, y vamos nuevamente un momentito nada más a dejarlos para regresar con un segmento más que va a ser el personaje de la semana. Regresamos en un momento. Sangrado. El personaje de la semana, Franz Kafka.
que, como les dije al principio, el 3 de julio, o sea, en esta semana, va a cumplir un año más de haber nacido. Nació en 1883. Él nació en Praga, en una familia judía burguesa, y esta condición, digamos, de triple minoría, siendo judío en Praga, que era mayoría cristiana, germano, hablante en una ciudad checa, él hablaba alemán, y de un espíritu muy sensible, contrario a la imagen de su padre, Hermann Kafka, que era un personaje autoritario. El señor Kafka, el padre de Franz, tiene un choque emocional muy fuerte con él, porque él era un tipo fuerte, ya lo habíamos visto hace un momento al señor Hermann, un tipo fuerte, con un temperamento totalmente de seguridad, y tener un hijo débil, frágil, y que le gustaba escribir, pues hay un choque tremendo. Para empezar, no le permite dedicarse a la literatura. Decide que eso es como un pasatiempo, un juego para él, y le exige tener una carrera universitaria, como él le llama, seria. Entonces esto es lo que hace a Franz estudiar Derecho y lograr un doctorado en Derecho, que le permite obtener un buen trabajo, pero que le absorbe mucho tiempo, y entonces lleva una Kafka. Aparentemente, si nos vamos a las cuestiones biográficas, nos damos cuenta de que era una persona que no tenía mucha relación con las mujeres, pero sí estuvo comprometido hasta en 3 ocasiones con la misma mujer, Felice Bauer. En 1912, ese año que conoció a Felice Bauer, le fue de gran inspiración. Dicen que en una sola noche escribió su novela La Condena, y en ese mismo año de 1912 se le ocurrió la idea de la metamorfosis. Fue un año muy productivo, inspirado por Felice Bauer. Pero ¿por qué se comprometía y no se casaba con ella? Porque él sentía que entre el matrimonio y el trabajo le iban a absorber todo su tiempo y no iba a poder dedicarse a su pasión más grande, que era la literatura, el escribir. Entonces, según uno de sus amigos más cercanos, él decía que Franz visitaba mucho los prostíbulos, precisamente porque no es que no le atrajeran las mujeres, lo que no quería era ningún compromiso que le impidiera realizar su pasión, que era la literatura. Con Felice Bauer tuvo un triste desenlace. La mayor parte de su noviazgo fue simplemente a través de cartas, fue un noviazgo epistolar. De la misma manera siguió un noviazgo también con base en las cartas, con una escritora que se llama Milena Jesenská. Con ella duró de 1920 a 1922 en una relación también a base de cartas, una relación más bien de admiración, porque como ella era escritora judía,
que por cierto, durante el Holocausto terminó sus días en uno de los, se me fue el nombre totalmente, de los lugares donde los tenían encerrados a los judíos. Ya me llegará, como dicen algunos, el agua al tinaco, y me acordaré de cómo se le llamaban a estos lugares donde tienen encerrados a todos los judíos para pues matarlos. Pero en 1923, no mentira, en 1919 adquiere una enfermedad, la tuberculosis. Tiene un ataque muy fuerte de que lo hace toser y escupir sangre, y entonces le hacen el diagnóstico de que tiene la tuberculosis. Y ahí viene otro elemento kafkiano. Cualquiera que en ese momento se le diagnosticara tuberculosis se sentiría deprimido, se sentiría muerto en vida, pero Kafka no, al contrario, fue el pretexto ideal para dejar de trabajar, porque como no podía contagiar, la tuberculosis era muy contagiosa o es muy contagiosa, y pues no le permitieron seguir trabajando por el problema de contagiar a sus compañeros. Entonces a él le dio muchísimo gusto porque se pudo dedicar totalmente a escribir. Y el otro elemento que lo hizo feliz es que, para no contagiar a su familia, también tuvo que apartarse de ella, apartarse del yugo familiar, sobre todo de su padre. Se fue a unas casas de verano que existían en aquel tiempo, en donde iban solamente gente que estaba enferma. Y ahí conoce a una chica más, Julie Worisek, perdón por los apellidos, pero son bastante complicados. Bueno, esta Julie, ahí la conoce, pero Julie es una hija de un humilde zapatero. Se enamoran, pero cuando él, emocionado, le dice a su padre que quiere casarse con Julie, el padre le dice que definitivamente no se puede casar con la hija de una persona de tan bajo nivel social. Un golpe más que asesta el padre a Franz Kafka para hacerle infeliz la vida. Vayan ustedes relacionando a estos elementos que provocaron que escribiera de esa forma Franz Kafka, totalmente en contra del autoritarismo familiar. Incluso aquí le dice el padre en una carta a Franz: seguro que se ha puesto una blusa cualquiera, de esa que las mujeres de Praga saben ponerse con gracia, y tú, claro, has decidido casarte con ella, y para que lo hagas lo antes posible, vas y corres al burdel o te acuestas con ella en el primer rincón. No le permitió entonces casarse con Julie. Pero al final de su vida, ya casi para morir, encuentra una cuarta mujer, Dora Diamant. Con ella no se casa, pero viven juntos. Es la primera ocasión en que Franz tiene un romance, digamos, totalmente real. No un romance que es a través de cartas, no un romance de tipo platónico, sino un romance real. Pero desgraciadamente fue cuando ya se acercaba su fecha de muerte. Por cierto,
Julie tuvo también la misma desgracia de su primer novia y también terminó en un campo de concentración, en el famoso campo de concentración de Auschwitz. Ahí fue ejecutada Julie. Pues esta es las cartas a su padre. Permítanme leer un momento. Escribió una serie de cartas, es unas cartas que en total llegan a formar un total como de 100 páginas, en donde él le recrimina muchas cosas a su padre. Cuando recibía las cartas, la mamá las leía y decía, no, si le entrego esto a mi esposo, quién sabe cómo nos vaya a todos. Entonces se las regresaba sin leer. Todas esas cartas se fueron amontonando, se fueron acumulando y se dieron a conocer como si fuera una novela que no tiene nada de irrealidad, nada de fantasía. Es totalmente un apego a la vida de Kafka y que es una especie de autobiografía dedicada a su padre. De ahí quiero leerles unas partes. Un día por la noche no hacía más que lloriquear pidiendo agua. Como no dieron resultado varias amenazas graves, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste ahí solo un rato en camisa ante la puerta cerrada. Años después todavía me concomía la fantasía aterradora de que aquel hombre gigantesco, mi padre, la última instancia, podía venir aquí sin motivo y sacarme de la cama para llevarme al balcón. De modo que yo, para él, no era absolutamente nada. Otro fragmento de las cartas a su padre. Perdí la confianza en mí mismo y la sustituí por un inmenso sentimiento de culpa. Ante ti perdí la facultad de hablar. Tu tono de mando me hacía tartamudear. Como tú eras el maestro en el arte de insultar, yo no tenía escapatoria. Tu juicio era siempre un veredicto condenatorio. Otra carta. Cuando te llevaba mis libros, solías decir con una mueca despectiva, déjalo en la mesilla de noche. Para mí, ese gesto significaba que lo que yo hacía te resultaba completamente ajeno, ridículo e inútil. Yo escribía sobre ti. En mis libros no hacía más que lamentar lo que no podía lamentar en tu pecho. Y la última de los párrafos que escogí de las cartas a su padre. Mi escritura trataba de ti. En ella no hacía más que verter las quejas que no podía verter en tu hombro. Era una despedida de ti prolongada artificialmente. Eras demasiado fuerte para mí. Es como si alguien estuviera atrapado en una red y tú, con toda tu fuerza y tu buena intención, apretaras los nudos cada vez para salvarlo, cuando en realidad lo estás asfixiando. Estas cartas se dieron a conocer, pues ya cuando había fallecido Franz Kafka. Por cierto, para los libros de mi vida en el aula que quiero regalar el día de hoy, quiero que ustedes me digan las 3 primeras personas, que me digan quiénes creen que hayan sido las personas más influyentes en la vida de Franz Kafka. Se comunican aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales y los 3 primeros se los entregaremos. Estaría bien, Dani, la próxima semana aquí para que se los dediquemos y si quieren pues acompañarme un momento en la transmisión o si no pues simple y sencillamente recoger su libro con toda confianza. Pero me gustaría tener una charla, tenerlos como invitados y que platicáramos un poquito sobre su gusto por la literatura. Hay un detalle y me voy a dar prisa porque se me está acumulando. Hay un detalle muy interesante que nos habla de la sensibilidad de Franz Kafka.
Algunos lo toman como un cuento, algo que se inventó alrededor de Franz, pero no, es totalmente un pasaje de su vida. Se los voy a leer. Le puse como título Kafka y la muñeca viajera. Mientras paseaban por el parque de Steglitz en Berlín, Kafka y Dora encontraron a una niña pequeña, a la que tradicionalmente se le llama Elsie, aunque su nombre real se desconoce, que lloraba desconsoladamente. Al preguntarle qué le pasaba, la niña les explicó que había perdido su muñeca. Kafka, que no soportaba ver el sufrimiento de los niños, no recurrió al típico consuelo de ya te compraremos otra. En lugar de eso, inventó una explicación fantástica con absoluta seriedad. Tu muñeca no se ha perdido, le dijo Kafka. Simplemente se ha ido de viaje. Lo sé porque me he escrito una carta. La niña, desconfiada, le preguntó si llevaba la carta con él. Kafka le respondió que no la tenía en ese momento, pero le prometió que al día siguiente se la llevaría al mismo parque. Lo que comenzó como una mentira piadosa se convirtió en un compromiso casi sagrado para Kafka. Dora Diamant relató años después que Kafka regresó a su casa y se tomó la tarea de escribir esa carta con la misma rigurosidad y esfuerzo que si estuviera redactando una de sus grandes novelas. No quería engañar a la niña de forma burda, quería crear una historia hermosa en la que ella pudiera creer. Al día siguiente, Kafka regresó al parque y le leyó la primera carta a la niña. La muñeca, llamada Brígida o Susi, según las versiones, decía algo como: por favor, no me llores, he salido de viaje para ver el mundo, te escribiré todos los días para comentarte mis aventuras. Durante las 3 semanas siguientes, Kafka y la niña se reunieron diariamente en el parque. Cada día el escritor le entregaba una nueva carta donde relataba detalladamente los viajes de la muñeca, sus visitas a París, sus viajes en barco, sus estudios en el extranjero y las personas que iba conociendo. La niña esperaba cada entrega con absoluta fascinación. Kafka sabía que su salud empeoraba y que el juego no podía durar para siempre, así que planeó un final para la historia. Primero le leyó una carta a la niña donde la muñeca le explicaba que había conocido a un joven encantador y que iba a casarse, por lo que ya no podía escribir tan seguido ni regresar a vivir con ella. Comprenderás que en mi nueva vida de casada tendré muchas ocupaciones. Finalmente, en su último encuentro, Kafka le regaló a la niña una muñeca nueva. Evidentemente la muñeca no se parecía en nada a la original, pero venía acompañada de una última nota que resolvía el dilema. Mis viajes me han cambiado un poco, pero sigo siendo yo. La niña aceptó la muñeca feliz y el engaño poético funcionó perfectamente. ¿Qué pasó con las cartas? Lamentablemente las cartas originales se perdieron. La niña creció y con los avatares de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, el rastro de los textos y de la propia muñeca se borró para siempre. Solo conocemos la historia gracias a los testimonios que Dora Diamant dejó grabados en sus memorias. A pesar de la pérdida de los textos originales, esta hermosa anécdota ha inspirado a numerosos escritores a recrear el episodio. El libro más famoso al respecto es la novela infantil Kafka y la muñeca viajera, escrita por el autor español Jordi Sierra en 2006, la cual captura de manera magistral la ternura de aquellos días en el parque de Berlín. Hermosa historia, ¿no creen ustedes? Por cierto que se me había pasado mencionar que las obras de Kafka se conservan gracias a su gran amigo Max Brod, al que él le pidió en el lecho de muerte que se deshiciera de todas las obras que tenía, que las quemara, las tirara, hiciera lo que quisiera, pero que se deshiciera de ellas. Max no le hizo caso, sino que por el contrario las publicó, y gracias a eso es que conocemos muchas de las grandes novelas
y de los cuentos de este gran señor Franz Kafka. Y pues vámonos por unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, para que regresemos con las crónicas del asfalto y del gis. Regresamos. Y esto es para todas las güeritas, con ritmo y sabor. Tienes una figura que me enloquece, te veo y me haces soñar. Y cuando frente a mí te sientas y cruzas tus piernas, me haces temblar. Llevas en tu rostro una mirada intensa, capaz de hechizar. La boca que dibuja una sonrisa que con toda prisa me hace suspirar. Ay, güerita, me tienes loco con tu cara y me... Ya estamos aquí de regreso en las crónicas del asfalto y el gis. En esta ocasión voy a leerles uno de los cuentecitos que escribí aquí. Son más bien relatos porque no son creados fantásticamente. Son, como dice el título, Mi vida en el aula, historias verdaderas de maestros. Todo lo que aquí cuento son historias verdaderas. Algunas de ellas nos sacan alguna lágrima, algunas otras nos hacen reír, porque la vida del maestro es así. A veces nos golpea y nos saca lágrimas y a veces nos divierte. El relato del día de hoy es un relato precisamente chusco, que espero que los haga reír como a mí cuando me lo contaron. Se llama Del verbo sabrosear. Estaba recogiendo mis cosas para dirigirme a cubrir mi segundo turno. En la Ciudad de México, no sé si en el resto de la República sea lo mismo, los maestros que somos cabeza de familia tenemos que cubrir 2 turnos para completar el gasto familiar debido a lo bajo de la paga. Gobiernos van, gobiernos vienen y el maestro sigue en el abandono. Bueno, pero esa es otra historia. Regreso al momento en el que guardaba en mi portafolios los cuadernos, las listas de asistencia y otros documentos inherentes a mi profesión cuando escuché unos golpecitos en la puerta de mi salón. La puerta estaba abierta, por lo que pude ver que quien tocaba era un señor bajito de estatura, moreno, con tupido bigote, con una playera que se apreciaba que en algún tiempo había sido blanca y que ahora estaba cubierta con una capa de tonalidad grisácea. Se notaba también que la playera había encogido porque apenas llegaba a los límites del cinturón y en ocasiones permitía asomarse a tomar el sol al ombligo. El pantalón café con algunas manchas de aceite daba a notar las ocupaciones del señor. Las botas industriales con casquillo completaban el asunto. El individuo hizo una seña con la mano, solicitando el pase. Y el buen hombre entró. Buenas tardes, maestro. Soy el papá de Tiffany. Buenas tardes, señor. Tanto gusto. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Durante los meses que llevábamos de clases, no había tenido el gusto de conocer al señor. A las juntas de firma de boletas había asistido siempre la mamá de mi alumna de 5º grado. Es que, titubeó el hombre, me da pena molestarlo, maestro. No tiene por qué. Cuénteme, ¿qué es lo que sucede? Me empezaba a poner nervioso ante la duda del hombre. Pues verá, nuevo titubeo. Uno de sus alumnos se anda pasteleando a mi hija. ¿Cómo? Pregunté dudando de haber escuchado bien lo que me había dicho el padre de familia. ¿Qué anda haciendo? Se anda pasteleando a mi hija. Cierto, había oído bien. Mi primera reacción fue reírme ante lo curioso de la expresión, pero me contuve en primer lugar por respeto al señor
y en segundo lugar porque la expresión de su cara no me hacía pensar que fuera algo simpático para él. Discúlpeme, señor, pero no le entiendo. No sé qué le hace mi alumno a su hija. El hombre dibujó en su rostro un gesto de fastidio y después, con un tono de aquel que explica algo bastante obvio a un estúpido, repitió: se la anda pasteleando, maestro. Ante mi gesto de no entiendo, el buen hombre trató de buscar un sinónimo que pudiera entender el tonto que tenía enfrente. Se la pastelea, maestro, se la sabrosea. No, pues ahora sí me quedaba clarísimo, pensé. Seguía sin entender ni jota. Repetí en mi mente: pastelea, sabrosea, y no encontraba el significado, pero no queriendo exasperar más al quejoso, tomando aire, dije con seguridad: no se preocupe, señor, mañana investigo y pongo remedio al asunto. Pues espero que así sea, porque si no lo voy a hacer yo, dijo el tipo envalentonado. No, señor, le pido que usted no intervenga, yo soluciono esto. Gracias, maestro, lo veo después. Terminé de guardar mis cosas y me dirigí a mi escuela. En mi cabeza rondaban las palabras pastelear y sabrosear, pero no encontraba significado. A la hora del recreo me acerqué a dos de mis compañeros varones y les pregunté qué era pastelear. Pues hacer o comer pastel, ¿no?, dijo inocentemente uno. El otro compañero se alzó de hombros, se hizo un gesto de no sé y me importa poco. No, dije, y les conté brevemente la experiencia que había tenido en el turno matutino. Al terminar, los dos soltaron una carcajada como si les hubiera contado el mejor chiste de su vida. No se rían, que es verdad, me preocupa. Mañana tengo que solucionar la pasteleada. La investigación se hizo extensiva al resto del personal, incluyendo a la directora y su secretaria. No encontramos respuestas, pero sí muchas carcajadas. Empezaron incluso las bromas entre los compañeros que se tenían mayor confianza. ¿No quieres irte a pastelear conmigo el fin de semana?, decía alguno, como que ya estás muy pasteleado, decía otro, y las risas se escuchaban a lo largo y ancho del patio. Caímos en la conclusión que la pasteleada podría ser desde un inocente piropo, un beso, tal vez un manoseo, pero si era algo más. Los niños eran de 5º grado, en el despertar sexual, la famosa edad de la punzada. El barrio era popular y la mayoría de los niños estaban casi la totalidad del día solos por el trabajo de sus padres. En fin, al día siguiente tendría que investigar qué era la sabroseada. En la mañana siguiente llegué aún más temprano de lo que acostumbraba para investigar con mis compañeros el significado de los benditos términos. El resultado fue bastante similar al del vespertino. Poca información y muchas risas. Entré en mi salón, saludé a mis alumnos, escribí unas operaciones matemáticas en el pizarrón, di las instrucciones que las copiaran en sus cuadernos y las resolvieran. Quería tener un tiempo para iniciar con mi investigación. Llamé a mi alumno Miguel, que así se llamaba el sabroseador, y le pedí que saliéramos al patio. Miguel, ¿por qué molestas a Tiffany? No, maestro, yo no la molesto, dijo el chiquillo asombrado. Ayer vino su papá, proseguí investigando, y me dijo que te andabas pasteleando a tu compañera. El niño se agachó y enrojeció de vergüenza. ¿Qué le haces a la niña? El niño enmudeció y fue imposible sacarle una palabra más. Me di cuenta de que entendía perfectamente el término, pero también que no lograría arrebatarle la mínima información. Entramos al salón y esperé hasta el momento del recreo para pedirle a Tiffany que se quedara un momento. Tiffany, ¿te molesta Miguel? No, maestro, dijo sorprendida. Es que dice tu papá que te pastelea. Las mejillas de la chiquilla se enrojecieron y cayó en el mismo mutismo que su compañero. Tampoco fue posible saber más. Al entrar al salón, detuve un momento en la entrada a Miguel y le dije: no sé qué le haces a tu compañera, pero te voy a pedir que ya no lo hagas. Su papá está muy molesto contigo y no quiero que te vaya a hacer algo. ¿Me entiendes? El chiquillo agachó nuevamente la cabeza y respondió en voz baja: sí, maestro. Nunca pude saber a ciencia cierta lo que era la pasteleada ni el sabroseo, pero lo único que me quedó claro es que ya había concluido.
El padre de la niña nunca regresó a mi salón, pero cuando lo encontraba en la calle me saludaba y me dirigía una amplia sonrisa, lo que me hace creer que había quedado satisfecho con mi intervención. El sabroseo quedó como broma local de mis dos escuelas por un largo tiempo y luego se fue diluyendo con el paso de los días. Ojalá les haya gustado esta anécdota simpática del famoso sabroseo, pasteleo y similares. Pues no me queda más que decirles que los espero aquí el próximo martes a la misma hora a través de Vive Radio México, con el valioso apoyo de mi productor Dani, y pues nos vemos en 8 días si Dios quiere. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No lo olviden, solo por Vive Radio.